nos ha llevado. Ministramos por 15 años en una ciudad fronteriza con Guatemala, se llama Huachapán, y estuvimos ahí 15 años hasta que el Señor nos llamó a poder ir a Dallas con mi familia y mis hijos, y pues desde entonces hemos estado sirviendo al Señor, ¿verdad? Hemos estado congregándonos y pues aprendiendo, mi esposa, mis hijos y yo. Y ahora estamos acá. Mi primera vez en México. Nunca había visitado México, había visitado Guatemala, hace mucho tiempo Honduras, pero México es mi primera vez. Estoy muy contento de estar acá. Guadalajara, pues igual, pues la primera vez, ¿verdad? O sea, venir a México, a Guadalajara. Así que qué bendición poder compartir. Estamos compartiendo con el Pastor Amado en las diferentes iglesias y estamos con el tema de lo que es cómo estudiar la Biblia. Esto es algo bien importante en la vida de cada uno de los que hemos creído en Jesús, porque la palabra es nuestra base, nuestro sustento. Amén. Nosotros caminamos en base a las verdades de la Biblia, verdades de la palabra. Y un creyente que no tiene o que no lee la Biblia, que no lee la Escritura, es un creyente que tiene, ¿cómo le podría decir? Esa falta de conocimiento de quién es Él, quién es el Padre, quién es su Padre, quién es su Salvador y quién es aquel que nos ministra, que es el Espíritu Santo. Así que ese es el tema que hemos traído durante toda esta semana. Hemos querido compartir para armarlo a usted, amén, para armar a las iglesias y decirle, mire, no hay otra cosa más importante que la Escritura, que la palabra. En ese sentido, ¿por qué? Porque en la palabra está reflejada la voluntad de Dios. Porque en la palabra está la instrucción, lo que nos va a permitir a nosotros caminar de victoria en victoria. La hermana decía que a pesar de toda la cultura, todo lo que se está levantando en este momento, todas las aberraciones, las degeneraciones, todo lo que está sucediendo, ella decía, la iglesia se va a levantar para hacer retroceder las tinieblas, pero vamos a levantarnos con el conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque un creyente, usted, mi hermano, armado con la palabra, usted va a saber la estrategia y cómo Dios, a través de usted, va a hacer retroceder las tinieblas. Ella hablaba también, me llamaba, me encantaba más porque muchas veces no tenemos esa costumbre. Debemos de hablar sobre nuestros hijos, debemos de hablar sobre nuestra familia, debo de hablar la palabra en oración. El creyente, una de las armas más poderosas que tiene es la oración, ¿verdad? Aparte de todo lo demás, que lo profético, lo profético en sí, la palabra más apegada a lo profético, la palabra profética es la palabra de Dios en la Biblia, y eso lo podemos nosotros declarar, hablarlo, desatarlo como usted quiera sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Yo con mis hijos, bueno, no todo, claro, ha sido color de rosas, ¿verdad? Eso no me puede ver a mí, puede ver a sus pastores, pero detrás de bambalinas, como decimos, detrás de las puertas en lo privado, cada quien tiene sus problemas igual que usted, hermano. Mi hijo de en medio tiene 20 años, él es baterista, ¿verdad? No sé, me das permiso, te filmé un poquito para enseñarle, ¿verdad? Que he admirado mucho de cómo tocas la batería, ¿verdad? Porque eres baterista. Le digo, mira, hay una hermanita en la iglesia que toca batería. Y él es de los 9 años está tocando la batería, ¿verdad? Pero no ha sido fácil con él. El mayor es más tranquilo. Él es el menor, el de en medio. Ha sido bastante así rebeldito, ¿verdad? Y a los 14 años, 15 años, les cuento mi vida, les cuento la vida. A los 14, 15 años, él se enamoró de una muchachita que, usted sabe, un hombre enamorado, un joven enamorado,
se nos escapaba en la noche, se me quitaba las llaves del carro, se iba en la madrugada porque la niña le hablaba y me siento sola, ¿verdad? Me iba él. Y por más que un jovencito, mire, usted agarra el cinturón, como dicen acá, el cincho, y yo así como soy, él es de mi tamaño también, más alto, ¿verdad? Pero a mí no me importaba que se fuera, yo le agarraba las sentaderas y le agarraba y le dije, ¿por qué te fuiste? Pero un muchacho enamorado cayó y la muchachita no era creyente, no era de la iglesia, era una Dalila mundana por ahí que lo quería casar, ¿verdad? Y le quería cortar el pelo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como padres? ¿Qué hicimos? ¿Cómo resolvimos el problema? Exacto. ¿Quién dijo orando? Yo. Amén. Orando, mi hermano. Ya me cansé de pegarle porque estos muchachos tienen un cuero tan duro, hermano. Me cansé de estar regañándolo. Empezamos a orar, empezamos a declarar la palabra sobre mi hijo. Empezamos a leer la escritura y a declararla y decir, yo recuerdo a mi esposa, Señor, tú tienes un plan para su vida. Padre, hay una visión, hay algo para él que tú tienes. Padre, que tu amor, que tu entendimiento, que tu Espíritu Santo toque, despierte su corazón. No me puse a orar en lamento. Ay, Padre, mira mi hijo, no, yo no sé qué hacer, estoy desesperado. No, empezamos a declarar la palabra. Una de las armas más poderosas que tienes es la palabra. Declara la palabra. Y algo que veía yo en las alabanzas, estas alabanzas muy bonitas, recuerdo que cuando estaba en El Salvador ministrando las tocábamos mucho. Ya aquí en Estados Unidos es diferente, es otro tipo de alabanza, pero es una alabanza que la letra tiene esa esencia de declarar. Hay gozo, yo danzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la circunstancia, como yo estaba viendo con mi hijo, estábamos declarando en oración la palabra sobre su vida, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermano? ¿Qué cree que pasó? Dios, correcto, hizo la obra. Oramos por la niña realmente, la muchachita, ¿verdad? Porque realmente es una situación bien difícil. Ya los jóvenes de a los 13, 14 años, las niñas están bien despiertas, bien perdidas, ¿verdad? Y oramos por su alma, seguimos orando por su alma, pero una influencia tremendamente negativa sobre mi hijo, y de alguna manera solamente Dios podía, sin resentimiento, sin pleito, sin problemas, sin conflicto, solamente el Señor pudo hizo la obra como la hizo. Y mi hijo de repente, de la noche a la mañana, ya dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Reflexionó solamente al Señor, hermano. Por más que nosotros nos hubiéramos sentado y regañado y como le digo, tienen el cuero duro, me cansé de darle con el cinturón, ¿verdad? Porque que a mí me daba como dicen acá, un coraje, ¿verdad? Que de repente me levantaba a las 3 de la mañana al baño y no lo veía. Y ¿verdad? Iba a ver las llaves, me agarraba la llave del carro iba en Uber, ¿verdad? Ella como trabajaba, se iba en Uber, ¿verdad? ¿Y dónde estás? Aquí estoy. No te contestan, ¿verdad? No sé los padres que tienen adolescentes. O no, en el nombre del Señor no vaya a pasar eso, ¿verdad? Pero si acaso pasa. Ahora, ¿qué herramienta ocupé yo? La palabra. ¿Qué herramienta utilicé? La oración. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para levantar, que la iglesia se levante? No nos podemos lamentar por las cosas que están sucediendo, por la degeneración, por la cultura. Nos vamos a levantar y vamos a profetizar. No me entienda mal la palabra, vamos a declarar, vamos a soltar. ¿Por qué? Porque en nuestro ambiente, hermano, y le voy a explicar brevemente como introducción, en nuestro ambiente físico, todas las culturas y las maneras de pensamiento están influenciadas. La Escritura nos dice que Pablo declara y nos enseña, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales.
Cuando habla de que no son carnales, no son de fortaleza humana o de inteligencia humana, sino que son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? ¿Quién ha leído esa porción? Para destrucción de fortalezas. Pero las fortalezas, si bien es cierto, son espirituales, pero son estructuras de pensamiento, fortalezas que tienen cautiva la mente y esclavizada la mente de las personas para que piensen de cierta manera. Amén. Y por eso ves todas esa cultura que está entrando. Y escuchaba yo de los pastores que quieren hacer de Puerto Vallarta, no sé qué quieren hacer las autoridades, como que la capital de la homosexualidad, algo así escuché, ¿verdad? Entonces, claro, la iglesia, ¿cómo puede hacer? Se va a levantar y va a ¿qué? Va a declarar, porque esa manera de pensar la trae el enemigo a través de pensamientos. Y dice después en ese versículo que nosotros destruimos esas fortalezas para traer cautivo al hombre, para traer su pensamiento cautivo a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y la obediencia de Cristo a través de su palabra, llenar su mente, mi cabeza, mi corazón, mi alma, mi espíritu de la palabra de Dios. Por eso una iglesia, y Dios ha permitido que el pastor Amado, y este servidor hayamos venido para reforzar eso. Porque tan importante es la palabra, y es importante, Pastor Jeffrey, que podamos domingo a domingo insistir y crear una cultura, una disciplina de poder enamorarnos y poder como pastores explicar la palabra. Amén, ¿está conmigo? Entonces, en ese sentido, hermano, ¿cómo vencemos y cómo nos levantamos? A través de la palabra. ¿Y por qué? Resuena. Mire, cuando resuena la palabra, algo pasa en los aires. El Señor tiene Dios tiene la capacidad de usarte a ti para influenciar, ¿verdad? Los aires, para influenciar nuestro entorno, para influenciar tu vida. Yo lo viví con mi hijo, yo declaraba sobre él la palabra, y declaraba sobre él la palabra, y declaraba y oraba. No me lamentaba, sino que declaraba, y había en esa vibración, en ese declarar, en ese soltar esa palabra, sucedió algo que el Espíritu hizo, y de una manera sobrenatural cambió la manera de pensar. Hoy está en la universidad, no quiere saber nada de novias, ¿verdad? Por este momento está en la universidad, está estudiando, está en el ministerio. La gracia de Dios está sobre su vida. Te puedo testificar que Dios lo está usando y lo va a usar. ¿Por qué? Porque estamos declarando. Y eso es para todos, hermano. Por eso estamos aquí, para poder compartir y enseñarte, porque eso lo puedes practicar, ¿verdad? Vamos entonces el tema de hoy es como de oidores a hacedores ¿de qué? De la palabra. En cuanto al estudio que hemos desarrollado toda esta semana del método inductivo, del método de interpretación, y voy a invitarte a que puedas ir a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24, si lo tienes me dices a mí. ¿Cómo lo puedes ver acá? ¿O no? Creo que sí. ¿Ya lo tienes? Hermano, me pasa la boca, por favor. Disculpe. Gracias. Muy amable. Hemos tenido una semana ¿cómo dicen? Ajetreada, ¿verdad? Ya la voz se me está. Ok, vamos a ver, dice, mire usted qué bonita la palabra. Vamos a ver, de oidores a hacedores. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o que las lee, o que la medita en la escritura, ¿y qué? Y las hace. ¿Cómo la enseñanza, cómo la escritura te enseña? Y las hace. Si tú no haces, no pasa nada. Si tú no pides, no vas a recibir. Si tú no tocas a la puerta, no se te va a abrir. Si tú no buscas, no vas a encontrar. La escritura nos enseña esa porción. Yo creo que ya la has leído, ¿verdad? Porque todo aquel que toca
Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que toca, se le abrirá la puerta. Todo aquel que busca, va a encontrar. Esa es la palabra. De oidores a hacedores. Y las iglesias que ejercen influencia y ejercen un dominio del reino de Dios, es una iglesia como congregación que aprende a declarar y agarrar esas herramientas básicas que a veces decimos. A veces queremos entrar en más profundidades, pero no hacemos lo que la palabra establece, ¿verdad? Y es importante. ¿Por qué? Tenemos sabiduría de Dios para estar seguros, entendidos que tenemos la victoria. En ningún momento yo pensé que iba a perder a mi hijo, que estaba, si usted lo viera, o sea, estaba completamente, no sé, pues las mamás entenderán, ¿verdad? Si tienen hijos, que cuando se enamoran esos muchachos, ¿quién los detiene? ¿Verdad? Pero ahí está la oración. Ahí está la oración. ¿Sabe qué hago cuando tenemos desacuerdo con mi esposa? Adivine. No, yo no me puedo pelear con mi esposa. A veces, claro, en un matrimonio tengo 30 años de conocerla, fuimos 7 años novios, somos los mejores amigos, nos amamos, somos esposos, amigos, amantes. Y voy a cumplir hoy en abril 24 años de casado. 24 años de casado. Pero ya aprendí la lección. A veces se pone que yo no la entiendo, hermano. Amén, hermanos varones. No la entiendo. Y no vas a poder a pelear porque no la entiendo. Yo lo que hago es me voy, Padre, gracias, Señor. Y empiezo a dar gracias porque es una esposa tan linda la que me ha dado. Yo le digo, declaro las cosas. Mira, al ratito ya está contenta, mi amor, ¿qué tal? Ay, feliz, ¿verdad? Pero ¿cómo resuelvo todo? Mi situación familiar con mis hijos, mi esposa, mis situaciones, mis circunstancias, todo a través de la oración. A través de, como dice acá, hago la palabra. No solamente oigo, hago la palabra. Ahora, ¿qué dice Jesús acá en el versículo? Dice, y las hace, le compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. Ahora mira qué interesante lo que nos explica el Señor, nos está enseñando. Si yo escucho la palabra de Jesús, las oigo y las hago, el Señor me está de una sola vez comparando con un hombre prudente, un hijo prudente, que voy a construir sobre la roca firme. ¿Por qué? Porque, mire, aquí dice que va a descender. Mire el versículo 25. Descendió, ¿qué? Lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. O sea, van a venir la lluvia. Vendrán los ríos. Soplaron vientos y golpearon la casa. Pero como estaba construida sobre la roca, dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra del Señor. Entonces tenemos una promesa tan hermosa aquí, mi hermano, una instrucción tan poderosa, porque el enemigo va a venir con ímpetu, va a querer tocar tu familia, tus hijos, su trabajo. Yo cuando tengo problemas en el trabajo con mi jefe, mi manager, yo no los arreglo peleando. Adivine otra vez cómo los arreglo. No adivine, pero piensa. ¿Cómo los arreglo? Orando. Cuando no he tenido trabajo, adivine cómo he conseguido trabajo. Creyendo, porque yo soy fundamentado en la roca. Yo sé que el Señor no me va a dejar a mí. Yo no soy de los que lamento, ay Señor, me has dejado tirado, soy una llaga podrida gusano de Jacob, como algunos dicen. No, soy un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Cristo, hijo de mi Padre Celestial.
¿Cuándo yo voy a creer que mi padre me va a soltar, me va a abandonar? ¿Verdad? Para los papás que quieren que sus hijos estudien, entiendo que estás estudiando, ¿verdad? Medicina. No es en tus fuerzas, no es en la fuerza de tu familia, no es... yo les puedo dar testimonio, creo que se los dije, yo no me acuerdo cuántas veces he repetido lo mismo en todas las iglesias que he ido, pero ha sido una bendición. Mis hijos están estudiando en una universidad carísima. En Estados Unidos la educación es bien cara. Para decirle que un semestre o un año es el doble de lo que yo gano en el año. No le digo números, pero es el doble. Entonces, ¿cómo voy a pagar yo en mis fuerzas? Pero están ahí estudiando. Dígame, pregúnteme a mí, yo no sé, hermano. ¿Qué hemos hecho nosotros como mi esposa y yo? Más mi esposa, porque ella se ha puesto diligente. Mire, ahora, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué hemos hecho? Adivina, orar y creer. Estamos fundamentados. Vienen los cobros, ¿verdad? Vienen esos pequeños detalles que pueden ser problemas, tal vez que uno se pueda afligir, pero ¿cómo lo resolvemos? Puede venir la lluvia, puede venir el río, pueden soplar los vientos, nos pueden golpear. Ha habido momentos, bueno, en COVID yo creo que todos vivieron su experiencia. Nosotros fuimos golpeados. Yo conseguí un trabajo que dije, este es, Padre Celestial, gracias, un trabajo donde iba a ganar mucho dinero, gloria a Dios. A mí me gustan las ventas, hermano, soy vendedor nato, yo le vendo, si se descuida, le vendo algo. Pero el año 2020, una bendición, pero de repente vino COVID. De repente me dijeron, ya, vete a tu casa, todo el mundo encerrado, ¿verdad? Pasamos 3 meses, y yo lamentándome. ¿Sabe qué pasó cuando estuve lamentándome? Adivine qué pasó. A ver quién adivina. Oré, pero cuando te lamentas no pasó nada. No pasó nada, me pasé 3 meses lamentando, en depresión, en tristeza, buscando quién oraba por mí. Ay, ¿quién puede orar por mí? Nadie quiere orar por mí. Y no pasó nada. Pero ¿qué sucedió cuando yo entonces recapacité y dije, no, ahí tengo la palabra? ¿Y qué me enseña la palabra? Que me puedo gozar, como dice la alabanza, que puedo alabar, que puedo declarar, que puedo hablar las bondades de Dios sobre mi vida, sobre mi situación, sobre mis circunstancias. Y cuando lo empecé a hacer, había solicitado como 30, 40, porque allá hacías, ¿verdad? Solicitas por internet, solicitas trabajo. Y no había pasado nada durante esos 3 meses. Y cuando decidí cambiar mi actitud y decidí realmente sostenerme como en la roca, declarando sobre mi vida las bondades del Señor en oración, porque de eso se trata la oración, hermano. Mire, la oración no es que usted se va a lamentar y que usted va a decir primero Dios. Disculpe que se lo digo, porque muchos en la casa de Dios, entre los cristianos, no tienen más fe a lo negativo que a lo positivo. Y lo que reciben, la recompensa, es lo negativo, no sucede nada. Pero si tú empiezas a caminar en lo que la palabra te enseña, vas a ver resultados. Y te lo digo con testimonios de mi vida, pues, porque yo he pasado por todo esto. Puedo decir que he pasado por lo que pasa muchas personas en las congregaciones. Pierden sus trabajos, tienen problemas en su casa, en su familia, con su esposa, con sus hijos. Y te digo, por lo que yo lo he vivido, como lo he resuelto, siendo hacedor de la palabra. En ese entonces, pues, de todas las aplicaciones que hice, saltó una de lo que a mí me gustaba. Pues saltó una que en ese momento podía trabajar desde casa, porque estaba en medio de COVID, y ganando bien desde la comodidad de mi casa, ¿verdad? Y aprendiendo algo nuevo, que era el banco. Tal vez no era venta, pero era el banco. Y pasé, y el Señor me proveyó 1 año con ese trabajo. Y luego, pues, a pesar de que el contrato venció, logré saltar también a otro banco, ya el trabajo que tengo ahora, muy, muy bendecido, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante, como dijo el hermano, aprendamos a dar.
Nosotros hemos visto la mano de Dios cuando nosotros damos, no con tristeza ni por necesidad, sino como Él decía, a Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No tengas miedo al dar, hermano. Ahí mismo en esa porción, en ese contexto, Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que el que siembra abundantemente, ¿cómo va a cosechar? Abundantemente, hermanos. Porque si tú siembras poquito, ¿qué vas a sembrar? Poquito. Esos son los principios de la Biblia, y el Señor ha diseñado toda la creación para lo mismo. Lo poquito que siembras, eso vas a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que debemos de aprender a dar, ¿verdad? Mi esposa es muy fiel, te cuento, ella con su diezmo, con su ofrenda, somos dadivosos, tratamos de bendecir a las personas, a los extraños, dar ofrenda, ayudar, ¿verdad? Más allá del diezmo. Y hace poco la acaban de promover y gana más que yo, imagínense. Los dos trabajamos en el mismo banco, imagínense qué bendición, ¿verdad? Trabajamos en el mismo banco, en el mismo edificio, nos vamos juntos de la mano, ¿verdad? Yo la dejo en el tercer piso, yo me voy al primer piso. Imagínense qué bendición, hermano. Cualquiera diría, y trabajas ahí con tu esposo. Sí, mi hermano, por eso me casé con ella, para estar hasta el fin, ¿verdad? Juntitos. Eso soy yo, hermano. Cada quien tiene su manera de llevar su relación, ¿verdad? No le va a decir, mira el pastor, ya viste, ¿verdad? Bien apegado, bien pegajoso con su esposa. Yo sí soy, hermano. Pero eso soy yo, ¿verdad? Entonces, ella ha sido muy fiel y mire, la promovieron, está en otra posición, está en un entrenamiento. Ella quería venir, no pudo venir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hace la palabra, ¿verdad? Si tú quieres prosperidad y no das, ¿la vas a tener? O sea, prosperidad en el sentido, yo no quiero venir a hablar de lujo ni nada, no estoy hablando de cómo el Señor nos da sobreabundancia. Sobreabundancia significa que nos da lo necesario y todavía manda un poquito más para gozarnos. Amén. ¿Qué más dice la Escritura acá en este texto? Dice, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué pasa? Le compararé a un hombre que insensato, o sea que no tiene sensatez, que no tiene sentido en lo que hace, que edificó su casa sobre la arena, y nuevamente vienen las pruebas, hermano, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué tremendo. Fíjense que la Escritura nos habla tan claro y nos enseña. Por eso es que si tú conoces a alguien, fortalécelo y dile, hermano, tienes que convertirte en una persona prudente, no en un insensato. Haz lo que dice la palabra. Y nosotros como pastores a veces nos causa tristeza ver tal vez algunas condiciones, ¿verdad? Que nuestras congregaciones, algunas personas que nuestras congregaciones están sufriendo, y tratamos la manera, ¿cómo podemos ayudarle? Tal vez no dándote 500, 1000 pesos, ¿verdad? Pero sí dándote la palabra, porque esa es la que te va a sacar adelante. ¿Me explico? Lo que te va a sacar adelante, ¿verdad? En el caso suyo, hermana, de lo poquito que hemos hablado, pues, y lo que usted me ha contado de toda la situación y las pruebas, yo sé que pues agarre esa enseñanza, una enseñanza muy sencilla, para que todos los días, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, ¿cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día, ¿verdad? Pero yo le digo, pues, si por lo menos en la mañana, en la tarde, así como aquí usted le decía la otra vez, ¿verdad? Usted se para acá para adorar a Dios en la intimidad, en la privacidad de su oración juntamente con su esposo, puedan declarar y hablarle. ¿Ya le pusieron un nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Samantha Paulina. Samantha, declarar Samantha.
Gracias, Padre, gloria a ti sea por siempre esta guerrera, esta niña, esta personita que viene. Señor, declaramos sobre su vida, declaramos sobre este proceso que estamos viviendo, este embarazo, toda palabra que se nos ha dicho, porque claro, hemos escuchado que tienes que hacer, ¿verdad? Los doctores, no, reposo, tienes que hacer esto y aquello, y te siembran. ¿Qué es lo que nos siembra dudas? Los reportes negativos, la palabra, pero ¿qué es lo que te dice la Escritura? La palabra poderosa de Dios, la palabra sobrenatural, que puedes orar. Yo les invito a ustedes, hermanos, que se llenen, se empapen de la palabra, empápese, vaya, métase a los salmos. Le voy a dar un truco, mire, cada día, si a usted le cuesta leer la Biblia, lea, ¿cuántos proverbios hay? ¿Cuántos capítulos? 31 proverbios. ¿Cuántos días tiene el mes? Y léase, ¿hoy qué fecha es? ¿Qué fecha es? Léase Proverbios 12 por lo menos hoy. Ya siempre dice el ciclo. ¿Cuántos salmos hay? 150, divídelos entre 30. ¿Cuánto le salen? 5 salmos. Por lo menos le hace un proverbio, el proverbio del día, y 5 salmos del día. O sea, multiplique 10 por 5. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos salmos hoy? 12. 14. Perdón. ¿Cuánto? 12 por 5, 60. Lea del 60, 61, 62, 64. Y el proverbio 12. Por lo menos, mire, los proverbios son tan poderosos que te sirven para tu vida de oración. ¿Por qué? Porque ahí aprendes a declarar, aprendes a orarlos. Como dice tu palabra, Señor, como dice tu palabra, yo declaro. Hermano, es un arma tan poderosa. No dice que pues nos va a ser fácil, pues la palabra aquí mismo nos dice que van a venir los ríos, los vientos, y van a golpearnos. Pero si somos prudentes, si somos de oidores a hacedores, tenemos la victoria garantizada. Amén. ¿Lo cree? Porque hay muchas veces la predicación, hay muchos pastores que son algo negativos. Yo me resisto a ser, ese soy yo, hermano. Amén. No generalice, pero ese soy yo. A mí me gusta creer la palabra, creerla, caminar en fe de lo que dice, ¿verdad? Quiero que veamos otro versículo para ir terminando. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano Jeff? ¿Manda? Ok. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 1. Y este texto es muy conocido, es la parábola del sembrador. Pero yo quiero terminar estos 10 minutos que me quedan para que usted pueda aprender a sembrar oración. Capítulo 4, versículo 1, lo leo. Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mira, el sembrador salió a sembrar. Ok, ¿qué más dice la palabra? Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. ¿Cómo produjo? A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10 continúa y dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo:
a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora, no me voy a detener ahí porque ahí hay mucho que aprender, ¿verdad? Ahora, pero el 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra, es el que siembra. Y cuando decimos el que siembra la palabra, podemos tomar una enseñanza, podemos tomar una interpretación, me voy a atrever a decir, que todo lo que sale de tu boca es una semilla que se va a sembrar. Todo lo que sale de tu boca en oración y orando la palabra es una semilla que vamos a desatar. Yo creo que Dios, esto es lo que yo creo que el Señor es un Dios vivo, que me escucha, que está conmigo, que me ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita conmigo, está aquí conmigo. Dice la Escritura que yo soy uno con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si vas, no lo busque, pero si vas, si después puedes leer Romanos 8:26, dice que cómo vamos a orar o cómo vamos a hacer en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, orar como conviene, no lo sabemos, sino el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí hay muchas interpretaciones, no me voy a meter en esas, son duras, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad?, a poder pronunciar palabras. Y yo lo aprendí de esta manera, hermanos, dentro de lo que allá no hay camiones, no hay trenes, tienes que tener vehículo. Y nosotros, y es obligatorio pasar la inspección cuando vence allá es una calcamonía o sticker, y no teníamos llantas para que pasara la inspección, y no podíamos andar así con la inspección vencida, y las llantas eran, me costaban, por muy baratas, me costaban a mí como $500, $600 el juego de 4 llantas, baratas, ¿verdad? $600, 6 por 2, por decir si fuera el peso a 20, 6 por 2 son, ¿cuánto? 10,000 pesos, ¿verdad? Y no los tenía. Entonces, leyendo la Escritura, yo empecé a sembrar en oración palabras, creyendo y diciéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre. No entré en su presencia lamentándome, quejándome, Señor, no tengo trabajo, no, Señor, mira cómo me tienes, ¿verdad? Reclamándole, sino que sembrando palabra de oración, sembrando, Padre, tú eres bueno conmigo, porque yo creo que Él es bueno conmigo. Y usted debería de creer que Él es bueno con usted, porque es un hijo de Dios, que la sangre de Cristo le ha limpiado de su pecado. Señor, eres bueno conmigo, gracias, yo de antemano, porque tú eres mi proveedor, tú eres el Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. En este momento, Señor, yo necesito, desato tu bondad, desato, Señor, en estas palabras, mi petición, yo quiero que me des, Señor, la provisión para esas llantas. Y mire, dicho y hecho, a los 3-4 días, alguien me habla por teléfono, mira, fíjate que, no sé, ¿verdad?, que sentí de Dios, y aquí hay un cheque y tómalo. De 1,000, todavía creo que nos sobró un dinerito ahí para ir a, ¿verdad?, comer con mi familia, ¿verdad? Compramos las llantas y todo. Cuando Dios dice que Él es tu proveedor y que tú eres próspero en el Señor, de eso se trata, de creer. Entonces, de aquí en adelante, si te sirve esta enseñanza, de aquí en adelante cambia tu actitud y empieza a sembrar las palabras de oración que están escritas. Empieza a sembrar. Si vas a leer los salmos, los 5 salmos diarios por cada día, el proverbio diario por cada día, vas a empezar a llenar tu alma, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios, y en momentos específicos Dios te va a hablar, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra y tú vas a saber qué hacer. Va a transformar tu mente.
rápidamente, hermano, terminamos y decimos, mira lo que dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregal, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, claro, el Señor nos explica la parábola del sembrador cuando se predica, cuando la palabra sale, pero eso no quiere decir que no va a haber circunstancias o situaciones donde el diablo va a venir, va a robar la palabra. La palabra va a caer en corazones donde están en medio de la roca. Al más mínimo tropiezo, problema de tribulación, se van a desanimar. Van a otros que igual pues van a escuchar la palabra, pero los afanes y las riquezas y las necesidades van a quitar esa palabra, pero siempre va a haber una palabra que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100. Siempre, hermano, y eso es garantizado. Por eso es que cuando yo tomo esto y yo le creo a Dios y le digo, Señor, yo voy a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar oración, voy a declarar, te voy a alabar, mire, y estoy aprendiendo mucho, hermano, porque créame, hay algo en mi corazón que después de 7 años de estar inactivo como pastor, en 2022, el Señor ya me está inquietando. No sé cómo, pero he entendido que en esa inquietud yo tengo que sembrar. Tengo que tomar y sembrar el deseo de Dios en mis circunstancias que me van a abrir las puertas para poder iniciar un ministerio. Puede ser en Estados Unidos o no sé dónde, ¿verdad? Pero sí he sido llamado, yo sé que he sido llamado porque estuve en 2 iglesias que fundamos en Aguachapán. Cuando nos vinimos hemos estado inactivos durante 8 años. Después de tanto tiempo pues he podido tener el privilegio de estar acá y poder compartir en todas las iglesias que hemos compartido. Pero de todo lo que el Señor me ha hablado, porque para predicar, hermano, no crea, para predicar no crea que ya uno viene con la experiencia. Yo oro para ver qué voy a decir, qué voy a compartir, pero al mismo tiempo yo estoy aprendiendo. Y de lo que he aprendido, de haberles compartido con usted lo que el Espíritu me ha revelado, yo llevo eso como cosecha para mí, para poder aplicarlo yo también. Porque yo sé que el Señor tiene algo maravilloso para muchas almas. En mi caso, para usted también. Así que, hermano, yo le invito a que sea un hombre, una hija de Dios, un hijo de Dios prudente. Recuerden, la Escritura no le promete un camino de rosas. Van a haber ríos, van a haber lluvia, van a haber vientos y van a golpear, pero usted sea una persona prudente que es hacedor de la palabra, siempre confiando en el Señor y siempre sembrando en oración, construyendo su futuro. Amén, a través de la oración. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Padre, gracias. Eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias por este tiempo, este momento. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has brindado la oportunidad y nos has dado salvación. Y yo quiero, Señor, quiero hablar, Señor, en oración sobre esta congregación, sobre cada una de las familias que están esta mañana acá con nosotros, sobre el pastor que ha llamado, Jeffrey, su esposa, Paulina, Señor, sus hijos. Quiero declarar sobre el ministerio de alabanza, Señor, que crece en el entendimiento, en sabiduría, que crecen, Señor, en unción de tu Espíritu, que esa alabanza, Señor,
va a ser tomada como ofrenda de olor fragante delante de tu presencia para impactar vidas, para poder, Señor, cambiar situaciones a través del gozo de la alabanza, Señor. Padre, declaro, Señor, y oro para que esta congregación se multiplique, que muchas más almas sean, Señor, salvadas, ganadas, que se expanda, Señor, este ministerio a través de esta comunidad, que muchas almas, Señor, vengan a tus pies, Jesús, a través del ministerio de Jeffrey, a través del ministerio de Paulina, Señor, y a través del ministerio de todos los que están sirviendo, a través de la alabanza, Señor, y a través de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que haya multiplicación, que cada palabra que cada domingo, cada servicio, el pastor Jeffrey enseñe sea una palabra que se siembre en los corazones, que haya victoria. Padre, te pido por cada familia acá, si hay problemas, hay circunstancias, si hay situaciones difíciles, Señor, aunque venga el viento, aunque venga la lluvia, aunque venga, Señor, las aguas, el río, Señor, estamos fundamentados sobre la roca. ¿Por qué? Porque, Señor, somos hacedores de la palabra. Somos hacedores. No importa, Señor, lo que venga, no importa lo que se levante, tú eres más poderoso, eres el todopoderoso. Y aunque se quiera levantar el enemigo, cualquier principado y potestad, como iglesia, Señor, nos levantamos declarando tu palabra. Nos levantamos, Señor, en oración, declarando, profetizando, orando, Señor, que tu poder es sobre todas las cosas y que hay mucho por hacer, Señor. Encuéntranos trabajando, encuéntranos en la obra, para que cuando tú vengas, Señor, todo esté hecho, Señor. Gracias por este privilegio y en el nombre precioso de Jesús, Señor, que este ministerio de aquí en adelante sea multiplicado y bendecido. Gracias. Amén. Bueno, gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Una hermosa palabra, declarar la palabra de Dios en nuestros hijos. Ya no les peguemos, declaremos la palabra de Dios. Amén. Ya no nos enojemos con ellos, no discutamos, no peleemos, sino declaremos la palabra.